En esta nueva cápsula vamos a hablar ahora cómo insertar imágenes a través de Dreamweaver y cómo yo puedo manipular estas mismas y las puedo convertir en un vínculo, bien sea un vínculo externo, un vínculo de correo o un vínculo local o inclusive de anclaje. No hay ningún tipo de inconveniente. Lo primero obviamente que debo hacer, como siempre hemos venido trabajando con Dreamweaver, vamos a crear nuestro documento nuevo, elegimos acá la versión de HTML y comenzamos. Lo primero que todo, recuerden también ponerle un título, entonces vamos a poner por acá trabajando con imágenes. Muy bien. Entonces, para insertar una imagen directamente en Dreamweaver y sus paletitas de inserción es muy sencillo, porque en esta paleta de insertar, en su categoría común, nos encontramos con este botón en donde nos damos cuenta que dice imagen, imágenes. ¿Ven? Básicamente ahí tiene una flechita que nos permite elegir varios elementos. En este caso vamos a trabajar con el primer elemento, que es imagen. Si yo clico sobre ese elemento, obviamente se me abre la ventana que siempre se me abre con Dreamweaver y automáticamente me muestra la carpeta en donde yo estoy trabajando. En este caso, yo ahí adentro tengo esta carpetita imágenes y tengo estas imágenes que previamente preparé. Digamos que a mí me interesa insertar esta imagen. Es muy sencillo porque simplemente doy clic en aceptar. Obviamente acá lo primero que me va a preguntar es que tengo que guardar mi documento. Yo le digo que aceptar, ok. Y luego de eso me va a decir, listo, recuerda que las imágenes necesitan un atributo alt o un texto alternativo. Entonces yo podría, por ejemplo, colocar algo como Tim Burton. Bien, simplemente doy clic en aceptar. Correcto, ahí queda mi etiquetita imagen. De momento está toda esta ruta extraña porque no he guardado el documento, pero cuando yo guardo este documento y le digo, por ejemplo, imágenes, bien, .html, o bueno, lo guardo como imágenes, fíjate que automáticamente la etiquetita img, perdón, en su atributo src ha corregido la ruta. Bastante sencillo insertar una imagen. Simplemente recuerda, yo puedo estar en la vista de código, en la vista de diseño, y con este botón de imagen que se me abre o que me abre automáticamente la carpetita de imágenes, puedo elegir la imagen y simplemente acá le pongo, por ejemplo, ilustración de Tim Burton y listo, ahí va quedando la imagen. Como te das cuenta, Dreamweaver automáticamente inserta todo lo que son los atributos, pero si yo quisiera manipular estos mismos, yo podría hacerlo a través del inspector de propiedades. Basta con que seleccione la imagen y me voy a dar cuenta que obtengo una serie de casillas y de botones que puedo manipular. Vamos a verlos uno por uno. El primero de ellos es el origen. Muy sencillo, yo simplemente podría clicar acá en la carpeta para buscar la imagen en dado caso que haya cometido un error de insertar. Si yo quisiera convertir esta imagen en un vínculo, basta con que simplemente al tenerla seleccionada escribiera acá, por ejemplo, http://www.google.com, doy un enter y fíjate cómo en código directamente la etiquetita img ha quedado dentro de una etiqueta A que abre y una etiqueta A que cierra, anidamiento básico de etiquetas, es decir, he convertido esta imagen en un vínculo de manera muy sencilla. Cuando una imagen es un vínculo, básicamente yo tengo acá el atributo href, perdón, el atributo target o su destino, y muy sencillo, simplemente la puedo manipular. Esta casilla original es por si yo tuviese la imagen original y quisiera editarla a través desde ahí. En este caso, como no la tengo, pues no lo vamos a trabajar. Tengo también acá una casilla para el alt, que es el atributo descriptivo, en donde lo podría manipular o escribir cualquier cosa que yo quisiera. Voy a saltar un momento a esta parte. En estos botones, o más que bien botones, estas casillas, yo podría cambiar el tamaño de la imagen. Yo podría, por ejemplo, quiero que tenga de ancho esa imagen 200, simplemente doy enter y fíjate cómo automáticamente la imagen se adapta y cambia su tamaño. Ahora bien, como ustedes se dan cuenta, los números pasaron de estar números normales a números en negrita. Eso indica que esto no es el tamaño original de la imagen. Si yo pincho acá en este elemento que es el de restablecer, fíjate cómo la imagen vuelve a su tamaño original. Ahora bien, observa que acá hay un candado. Eso quiere decir que si yo cambio una unidad, es decir, si cambio la altura o el ancho, automáticamente el otro elemento va a quedar también cambiado. Fíjate cómo automáticamente el ancho queda cambiado también. Pero si yo doy clic en este candado, fíjate que automáticamente el candadito queda abierto, y eso lo que haría es que cuando yo modifique
por ejemplo, el ancho, el alto no se vea modificado. Entonces fíjate que ahí ya no va a ser proporcional, sino solamente se va a cambiar una unidad de medida. En este caso, si yo quisiera cambiar tanto el alto como el ancho, basta con que simplemente deje el clic del candadito, obviamente cerrado. Ahora, a nivel de sugerencia, recuerden que las imágenes siempre es mejor trabajarlas directamente en nuestro programa de edición de imagen y ya las traemos a HTML previamente retocadas, editadas y ya totalmente finalizadas. Sin embargo, si yo quisiera, por ejemplo, acá, como ustedes se dan cuenta, dejar esta imagen a 200 píxeles de ancho por 128 de alto, simplemente voy a dar clic en este icono de check. Acá me va a preguntar que si yo quiero realmente guardar la imagen, le digo aceptar y automáticamente la imagen queda guardada. Si yo guardo mi documento y lo previsualizo en Chrome, voy dándome cuenta que ahí van quedando mis imágenes insertadas. Recuerden que las imágenes siempre van a quedar una al lado de la otra. Si yo quiero separarlas, pues necesito disponer entre ellas un BR. Bien, recuerden que la inserción del BR con el teclado es simplemente pulsando la tecla Shift más la tecla Enter. Muy bien, ya tenemos las imágenes, es bastante sencillo. Ahora vamos a ver para qué nos sirven estos botones. Estos botones obviamente nos permiten editar la imagen. Si yo pulsara este botón, básicamente abriría la imagen en Photoshop y se la podría editar directamente desde ahí. Sin embargo, recuerden que lo ideal es siempre trabajar con las imágenes totalmente finalizadas. Ahora, si yo pincho sobre este botón, lo que yo puedo hacer es manipular en cierta medida la calidad de la imagen e inclusive elegir un formato predeterminado, ¿correcto? Entonces yo la puedo manipular en PNG o simplemente puedo manipular la calidad, bien, como yo lo quiera. Fíjate que ahí la imagen me va dando un preview de cómo quedaría la imagen si yo le hago ese tipo de retoque. Asimismo me da un tamaño de archivo. Sin embargo, recuerden, lógico, esto siempre se lo deben tener en cuenta o se lo deben meter en la cabeza. Y es que las imágenes yo ya las debo tener listas. Porque si estoy picando acá, picando allá, obviamente no me va a rendir mucho mi trabajo. Muy bien, pero igual ese botoncito me lo permite hacer. Ahora, este icono que dice recorte me sirve para que si yo, bueno, acá siempre va a saltar esta alerta, le doy a aceptar. Si yo quisiera reencuadrar la imagen, ponerle que yo simplemente quiero mostrar la cara de Tim Burton, entonces puedo hacer acá un reencuadre de la foto y pues básicamente después de que lo selecciono doy enter y fíjate cómo ahí automáticamente la imagen o la fotografía, perdón, ahí creo que simplemente no me quedó bien reencuadrado. Ahí simplemente yo elijo donde quiero que tenga la imagen el detalle. Ok, fíjate, ahí ahora sí quedó bien reencuadrada y listo. Para que yo pueda guardar esto, ¿qué debo hacer? Recuerden dar clic aquí en este icono de OK y ahí automáticamente la imagen va a quedar reencuadrada. Bien, ahí quedó. Muy bien. Esos son los dos elementos de entrada que tengo para editar las imágenes. Ahora tengo estos dos botones que me permiten obviamente en primera medida manipular el contraste. Fíjate que yo le puedo aumentar el brillo, ¿sí? Aumentar el contraste o reducir el brillo y reducir el contraste como ustedes lo quieran. Recuerden, siempre es conveniente trabajar las imágenes antes en vez de hacerlo acá en Dreamweaver. O si yo quisiera, por ejemplo, podría también darle acá un perfilado, es decir, como un mejor retoque, como darle una mayor viveza. Bien, pero recuerden que tenemos programas como Photoshop, como Fireworks, que me permiten obviamente manipular una imagen de una manera mucho más prolija. Bien, ahora bien, ¿qué pasa? Si yo después de la imagen tuviese, por ejemplo, un párrafo, ¿sí? Soy un párrafo después de una imagen, generalmente el párrafo va a quedar así, ¿ok? Si yo guardo y previsualizo, ok, el párrafo quedaría debajo de la imagen. Pero ¿cómo puedo hacer yo para que el párrafo quede al lado de la imagen? Para que el párrafo fluya al lado de la imagen. Esto lo necesitaría hacer a través de un atributo que necesito asignarlo de manera manual en la imagen. Ese atributo se llama el atributo aligned. Y el valor que voy a dar es el valor left. Y cuando yo otorgo el atributo align con valor left a la imagen, fíjate que automáticamente lo que hace es que la imagen permite que el texto fluya al lado izquierdo obviamente de la imagen o al lado derecho de la imagen realmente. Pero de esta manera puedo tener un párrafo que flota o que fluye al lado de la imagen. Como te podrás dar cuenta, obviamente la imagen queda muy pegada al texto. Yo podría separar esto un poquitito, como de la siguiente manera. Volviendo a seleccionar la imagen, utilizo un atributo nuevo también, HSpace. Y este atributo
simplemente recibe un valor numérico, ponele 15, y cuando yo lo efectúe, fíjate que automáticamente genero un espaciado horizontal, tanto al lado izquierdo de la imagen como al lado derecho, pero bueno, ya puedo por lo menos separar un poco el texto de lo que es la imagen. Tengo también otro atributo que me permite ser asignado de manera manual, el atributo border, que básicamente me sirve para colocarle un borde a esa imagen. Ponele 2 y básicamente ahí, por ejemplo, tengo una imagen con un bordecito de 2 píxeles. Bien, recuerden el atributo aligned, el atributo hspace y el atributo border necesito asignarlos de manera manual. Sin embargo, yo podría seguir por acá insertando una imagen. Y en este caso tengo otra imagen por acá, vamos a dar clic en aceptar, le pongo por ejemplo el title, el texto alternativo, disculpen, banner y listo, acá tengo mi imagen. Bien, pero ¿qué pasaría si yo quiero que dentro de esta imagen yo pueda hacer una zona sensible para que esa zona sensible sea cliqueada? Recordemos que por ejemplo acá en este elemento anterior yo hice que toda la imagen fuera un vínculo. Aquí en esta nueva imagen me gustaría que solamente una parte de la imagen fuera sensible a ser cliqueada. Por ejemplo, esta parte que dice Get Started. Obviamente la imagen yo ya la tengo lista, la hice antes, pero aquí lo único que yo quiero es que solamente esta parte de la imagen sea sensible, esta de aquí. ¿Qué debo hacer? Debo hacer algo que se conoce como un mapeo de imagen, que es lo que me permite realizar lo que yo busco. ¿Y cómo es? Teniendo la imagen seleccionada, voy a clicar en alguno de estos iconos. Fíjate que acá tengo la herramienta zona interactiva rectangular, herramienta zona interactiva circular, herramienta zona interactiva poligonal. Ponerle que yo quiero la zona interactiva rectangular, clico ahí y lo que hago previamente, o más bien lo que hago después, es dibujar un cuadro encima de donde yo quiero tener el vínculo en la imagen. En este caso yo lo quiero ahí y después voy a soltar el clic del mouse. Cuando yo suelte el clic del mouse, obviamente Dreamweaver me dice, ok, fíjate que has insertado esto, necesitas colocarle el atributo Alt, listo, doy clic en aceptar y fíjate cómo automáticamente esa área sensible ha quedado encima de esa parte de la imagen. Basta con que yo acá en el vínculo ponga, por ejemplo, la ruta, entonces http://www.google.com, bien, o ya saben que también podemos con la carpetita elegir un archivo previo y acá elijo el destino y acá le pongo el atributo alt, por ejemplo, ir a Google. Recuerden que el atributo alt es descriptivo, no es la ayuda como el típico title, y de esa manera yo cuando guarde previsualizo por acá y fíjate que ya no la imagen es toda, es decir, no toda la imagen es un vínculo, sino solamente esta parte, ¿ok? Eso es lo que se llama un mapeo de imagen o una zona sensible. Fíjate que acá en cambio toda la imagen es cliqueable, acá hasta arriba de Tim Burton todo es cliqueable, ¿bien? Ahora yo podría hacer esa zona más grande o más chiquitita, como simplemente con la imagen seleccionada, clico acá en la herramienta puntero y simplemente puedo mover la zona sensible a donde quiera o hacerla más chiquitita, ¿listo? Según mis necesidades. Ahora si quiero generar obviamente un círculo, pues entonces voy a seleccionar el circulito o la zona circular y voy a dibujar el círculo donde yo quiera. Vuelve y me dice que necesito disponerle esos atributos, le doy clic en aceptar y bueno, lo puedo manipular según mis necesidades. Ahora esta zona poligonal me permite hacer una área irregular. Ponerle que yo la selecciono y quiero hacer la flecha. En el primer clic me va a preguntar o me va a saltar siempre esta opción, doy clic en aceptar y sigo dibujando. Basta con que simplemente cree nodos o cree los famosísimos Bezier que también conocemos. Acá simplemente voy como silueteando o dibujando la figura de la imagen y de esta manera automática tengo tanto una zona rectangular, una zona circular y una sola zona, poligonal o irregular. Todas obviamente necesitarían del atributo acá en el vínculo, llenar esta casillita, el destino y obviamente el atributo alt. Bien, pero de esta manera podría generar una imagen cuyas zonas sensibles sean específicas y no sea toda la imagen. Simplemente para terminar con esto, si miramos un poquitito la vista de código, nos vamos a dar cuenta que al insertar estos elementos se ha insertado obviamente una etiquetita nueva. Recuerden que todo lo que yo hago de manera visual se refleja de manera de código. ¿Y cuál es esta imagen? Perdón, ¿cuál es esta etiqueta? La etiqueta map. Y tengo varias etiquetitas área y cada una de estas etiquetas área es el elemento que yo he creado previamente. Como ustedes se dan cuenta, simplemente si uno chusmea un poco el código y es un poco curioso, se va a dar cuenta que todo esto que yo hice aquí
a través de código es esto mismo que yo tengo aquí de manera visual. De esta manera sencilla podemos trabajar con imágenes y asimismo podemos tener zonas o áreas sensibles dentro de una imagen.